Encuentros que cambian vidas. Un encuentro con Jesús puede cambiar una vida, una historia y un destino. Esta es tu oportunidad para participar e invitar a alguien. Podés inscribirte al finalizar la reunión. Para los adultos, el encuentro será el 1 de agosto. Para los adolescentes, el encuentro será el 8 de agosto. Será el encuentro para niños el 22 de agosto. Y para mayores de 18 años, el 29 de agosto. Y todos los miércoles seguimos orando juntos a través de Facebook Live Templo Feliz Encuentro. Un tiempo para dar a conocer nuestras peticiones y agradecer a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Si estás embarcado en la aventura de hacer discípulos, enseñar la palabra de Dios a otros y acompañarlos en su crecimiento, reserva esta fecha, 16 de agosto, en el templo. Si te gustaría que estemos en contacto por WhatsApp, recibir las noticias del Feliz Encuentro y una palabra de aliento para tu vida, envía la palabra quiero al siguiente número, 3765-011831, y agéndalo en tus contactos. No dejes de suscribirte a nuestro canal de YouTube, Templo Feliz Encuentro Oficial. Puedes acceder a los mensajes que se predican cada fin de semana. Suscríbete y activa la campanita. Muy bien, vamos a avanzar con el tema de los dones. Dios nos ha estado mostrando a través de la palabra semana tras semana. Y esta mañana quiero compartir 3 secciones en esta charla. Primero, lo que tengo que saber, luego lo que tengo que hacer y último, qué voy a disfrutar. Entonces, cuando hablamos de los dones, tenemos que darnos cuenta que hay cosas que son, por decirlo así, dones universales y dones particulares. ¿A qué me refiero? Supongamos, hay personas que tienen el don de evangelista, pero eso tiene una intensidad, pero todos tenemos que evangelizar. Hay personas que tienen el don, no sé si llamarlo así, no figura en la Biblia, pero de orar, que pasan sin problema, no sé, 4 horas, 5 horas, 6 horas orando. Nosotros a lo mejor no llegamos ni cerca a ese número, pero todos tenemos que orar. Entonces quiere decir que hay cosas que todos tenemos que hacer, pero algunas personas lo tienen en una mayor intensidad. Entonces yo quisiera, no sé, un poco ir acercándonos para identificar a qué nos referimos cuando hablamos de los dones. Algunos han contado en la Biblia y han encontrado que por lo menos hay 30 dones. Porque una creencia muy popular era que había 9 nomás, los que figuran en 1 Corintios 12, pero si uno busca en Efesios, en Romanos, encuentra que hay más de 9. Y no sé porque en ninguno de esos pasajes de la Biblia está hablando, o sea, no es un capítulo o un pasaje donde está adoctrinándonos acerca de los dones, sino que lo menciona de pasada. Quiere decir que no es una lista cerrada, no es una cosa de decir, hay 9 y no hay más, se terminaron. No, porque Romanos va a decir, pero siempre es una cuestión que lo menciona de pasada. Entonces, tengo que entender que posiblemente haya cosas que no figuren. Y sin embargo, Dios me está dando una capacidad para hacer esa tarea. Entonces, yo solamente quiero mencionar 15 que son los más conocidos. Cuando habla de palabra de sabiduría, esa capacidad de armar, resolver situaciones. Cuando habla de palabra de ciencia,
ya tiene que ver con un conocimiento que Dios nos revela a través de su Espíritu Santo. Vio que a veces la persona viene a contarnos un problema y nosotros nos enfocamos en el problema, pero Dios nos revela a través de su Espíritu cuál es la raíz de ese problema. Y entonces, por supuesto que va a ser mucha más bendición si Dios me revela la raíz, porque entonces se termina el problema. Hablamos del don de fe, el don de milagros. Habla 1 Corintios, dones de sanidades. Y hay algunas cuestiones que no son fáciles de definir. ¿Por qué dice dones de sanidades? Porque nosotros diríamos, sanidad es sanidad, no importa de qué marca. Entonces, algunos intentamos decir, bueno, a lo mejor se refiere sanidad física, sanidad emocional, no sé, habla dones de sanidades. Luego habla de discernimiento de espíritus. Y es eso un don que constantemente lo necesitamos en la iglesia, porque poder percibir cuando alguien está diciendo algo sobrenatural, si el origen es divino o a lo mejor no es divino. Y un lugar donde mayormente tenemos muchos problemas es decir, cuando hay personas que, digamos, no tienen manifestaciones anormales. Entonces no sabemos si está loco o endemoniado. Y podemos correr el riesgo de que con nuestro razonamiento decimos, este está endemoniado, y no está endemoniado, está loco. Y otros que pensamos, está loco, y en realidad está endemoniado. ¿Se acuerdan el relato cuando allí Pablo y Silas están predicando y hay una muchacha que todos los días dicen, estos son siervos del Dios Altísimo? ¿Qué me hubiera dicho la razón? Tengo una agencia de publicidad, tengo alguien que me está anunciando a la gente. Sin embargo, Pablo percibe que es un espíritu demoníaco, que es una divina. Entonces, discernimiento de espíritu, qué interesante y qué necesario. Hablar en diversos géneros de lenguas. Interpretación de lenguas. En 1 Corintios 14 habla de que la persona da un mensaje en lenguas y otra persona lo interpreta, o sea, lo traduce en nuestro caso al castellano. La palabra profética, el don de servicio, de servir a los demás, la enseñanza, la exhortación. Todos estos son dones que los saqué allí de 1 Corintios y Efesios. Vieron que con la exhortación, algunos creen que exhortar es te exhorto. No, es animar, estimular a lograr las mejores cosas. El don de repartir, el don de dar. Hay algunos dicen que tienen el don de recibir, pero no figura en la Biblia. Ese es otra historia. Dice la Biblia el don de presidir o de liderar, el don de hacer misericordia. 15 dones que están allí en la Biblia. Ahora, yo creo que es un trabajo inútil y seguramente incorrecto si yo trato de definir los dones, porque algunos han hecho mucho hincapié, decir, bueno, el don funciona así y en tal circunstancia. Y creo que es imposible hacer una definición exacta de los dones, porque se nos va a empezar a complicar y cada uno va a tener una visión diferente y algunos van a salir con un mamarracho directamente. Un ejemplo. ¿Qué pasa si yo digo que el martillo es con lo que sirve para clavar clavos? ¿Cuántos están de acuerdo? Todos. Sin embargo, vamos a descubrir que también sirve para otras cosas.
también sirve para romper piedras. Entonces, no sé cuántas funciones podemos encontrarle. Saca clavos. Entonces, es decir, hay una cantidad de funciones que yo no lo puedo limitar, porque después voy a caer en la cuestión de decir, pero también hay varias clases de martillos, ¿sí? Yo no sé si ahora se usa, pero cuando yo era chico en casi todas las casas había un martillo de madera. Entonces iban y traían la carne y antes de ponerle el pan, la agarraba allí, la mujer sacaba el estrés, amasándolas a martillazo a las milanesas. Quiere decir que es muy difícil definir aún una cosa sencilla como el martillo. Y a veces cuando no tengo el martillo, agarro algo y lo uso como martillo. Las mujeres sacan el zapato y con el taco resuelven el problema. ¿Qué quiero decir con esto? No se puede, es infructuoso tratar de hacer una línea finita, sino que como la vida, son algo que me va a bendecir sin tanta explicación. Entonces, habíamos estado hablando de los colores. ¿Se acuerdan que hablábamos los que son verdes, los que son rojos, los que son azules? Y los que son verdes son las personas que les gusta pensar, que les gusta analizar. Los rojos son los que les gusta hacer y los azules son los que les gusta sentir o percibir cosas espirituales. Entonces uno empieza a mirar los dones y tendría que, de alguna manera, podría identificar qué color tiene para que la persona que es verde va a necesitar dones verdes y el que es rojo va a ser bendecido con dones rojos y el que es azul, supongamos, yo tengo acá, supongamos el verde. Una persona que tiene que ver con el saber, con el conocimiento. Entonces él va a tener posiblemente la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el don de organizar, la consejería, la enseñanza, el discipulado, la administración, todos dones que tienen que ver con la persona que tiene inclinación a hacer lo que es verde. Ahora, el que es rojo, que le gusta hacer, seguramente para él van a venir el don de plantar iglesias, el apóstol, o ayudar, o liderar, prestar servicio, hospitalidad, misericordia, trabajo manual, porque eso también figura en la Biblia como un don. Ahora el azul, ya él va a tener otro tipo de, necesitar otro tipo de dones para desarrollarse. Va a aparecer los dones de sanidad, de discernimiento de espíritu, de liberación de demonios, lenguas e interpretación de lenguas, profecías, creatividad artística, milagros. Quiere decir que Dios nos da dones de acuerdo a cómo somos. Entonces, si no los tenés, los dones que vos a lo mejor te gustaría, no te preocupes, porque Dios no nos puede dar todos los dones a una persona, sino que nos da los dones que Dios necesita que nosotros usemos. Veamos algunos dones en acción. ¿Les parece? Veamos, a ver, en la Biblia. Vamos a ver un don de los menos famosos. El don de la hospitalidad. Vio que hay personas, no sé, que son felices invitando a otros, al que necesita, a su casa. Encuentran que hay en la iglesia una persona que, no sé, está de paso, está de viaje, inmediatamente venía a casa. Le va a ofrecer el baño para que se bañe, le va a ofrecer una cama para que descanse, le va a dar comida. ¿Por qué? Porque son hospitalarios.
Es un don. El otro hermano de la congregación no necesariamente es egoísta, simplemente que tiene un chip diferente, decir, no, ¿cómo voy a traer una persona a mi casa si tengo una cortina horrible y la alfombra está manchada y las sábanas son viejas? El que tiene el don de hospitalidad no piensa en eso, piensa en la persona. El otro está pensando en si tiene lo necesario para dar. Ahora, fíjense, ese don figura en la Biblia. En un momento dice la Biblia que por la casa de Abraham pasaron 3 extraños, 3 forasteros. Y dice la Biblia que inmediatamente Abraham mandó a matar un animal como para hacer un lindo asado, hizo hacer pan y los alojó. Lo que no sabía él, que al poner en marcha ese don de hospitalidad, él estaba recibiendo ángeles. Y esos ángeles traían un mensaje fantástico para él y su esposa. Otro caso de hospitalidad lo encontramos a la viuda de Sarepta. Esa sí que no tenía nada para ofrecer. Cuando vino el profeta, le dijo, mirá, lo que yo tengo es menos que poco, es casi nada. Sin embargo, el profeta le habla y le dice la Biblia que por mucho tiempo, hasta que terminó la pandemia, de que era una sequía terrible, estuvo allí alojado. Y fíjese qué bueno que el haber alojado, haber sido hospitalaria con Elías, se aseguró la comida por el resto de la pandemia. Había una mujer en el libro de Reyes. Dice la Biblia que cada vez que pasaba el profeta, ella lo alojaba, porque te imaginas que en aquel entonces la única manera de alojarte era en la casa, no había hoteles en todas las ciudades. Entonces, dice que lo alojaba, hasta era tan generosa que le dijo al marido, hagámosle una pieza, viejo, hacé una pieza con cama, con mesa de luz, una silla, para cuando venga el profeta tenga su habitación. Y qué interesante es que tiempo después muere su hijo, un niño. Y es en esa habitación que viene el profeta y resucita al bebé. El caso de Cornelio en el Nuevo Testamento. Dice que alojó a Pedro, a toda una comitiva, no dice cuántos, que venían con Pedro, y además llamó a la familia y a los amigos, y ese día fue un tremendo mover del Espíritu Santo allí. La gente recibió no solo la palabra, sino la promesa. Quiere decir que la hospitalidad, que es un don, la vemos en acción y también que tenemos resultados, beneficios. Vamos a otro don, al don de fe. Y uno se imagina, don de fe, qué difícil es definir este don. Pero encuentro por lo menos 3 ejemplos en la Biblia. Dice que la mujer sirofenicia, ¿se acuerdan de la mujer sirofenicia que le dijo, vení, que tengo allí a mi hija que está atormentada? Y Jesús le dice una palabra que nos hubiera matado. Le dice, mirá, la comida es para los hijos, no para los perros. ¿Se acuerdan? Sin embargo, era tal la fe que le dice, bueno, cierto, es tener razones para los hijos, pero los perros comen las migajas, yo quiero aunque sean una migaja. ¿Y qué dijo Jesús? Nunca vi tanta fe. ¿Y qué pasó? Ocurrió el milagro. El centurión romano, que también Jesús elogió la fe, que le dijo, decí la palabra y mi siervo sanará. La mujer que tocó el manto, dijo, si yo toco el manto, voy a ser sana. Quiere decir que encontramos personas que tienen el don de fe y pusieron el don en acción y recibieron un resultado, una bendición. Y a ver, vamos a buscar, todavía tengo un don más que quisiera compartir, ¿no? Para más o menos ilustrarnos. El don de la generosidad.
Veo que hay personas que no sé cómo es la cosa, pero no tienen problemas, son generosos, siempre son generosos. El otro extremo, bueno, ya ese es pecado. Directamente dice la Biblia que es pecado. La avaricia, el ser tacaño, ya directamente estamos en el horno. Pero entre lo normal, que todos tenemos que ser generosos, hay personas que tienen una cuota extra. ¿Se acuerdan de la mujer de Nabal? Nabal, ese hombre, no sé, un hacendado, el dueño de una estancia, que David y sus hombres le pidieron que les dé de comer, y él dijo: ¿qué les voy a dar de comer? Nada, rajen vagos, váyanse a otro lado. Sin embargo, la esposa era generosa y buscó allí en la despensa, le mandó comida y gracias a eso salvó a su familia. Y no solo eso, sino que podíamos mirar los beneficios. Hubo un chico que era generoso en el Nuevo Testamento. Tenía la comida para él, la viandita, y había 5,000 hombres hambrientos, y si vos tenés un sándwich o 2 sándwiches y ves 5,000 personas, ¿dónde te vas a comer el sándwich? Donde nadie te vea, porque decís: donde me ven, me quedo sin nada. Sin embargo, este chico fue tan generoso que lo puso en las manos de los discípulos y los discípulos en las manos de Jesús. ¿Y qué pasó? Se multiplicó, y si él tenía 2, pudo comer 4, porque había para todos. Quiere decir que la generosidad es un don. Todos tenemos que ser generosos, pero hay personas que tienen el don. Entonces, vemos cómo ejercer el don sí o sí trae beneficios, bendición. No es solamente decir: ay, sirvo, doy, sino que hacer lo que Dios me pide que yo haga, que trae bendición. Quiero tener ahí unas breves consideraciones. Hay que entender que yo puedo tener un don, pero para que ese don funcione, usemos esa palabra, tiene que haber una interacción entre el ministro y el ministrado, entre la persona que tiene el don y la persona a la que se le está dando el don. Supongamos, nadie va a dudar de la efectividad de Dios. Sin embargo, Dios estaba haciendo consejería con Caín. Estaba usando una palabra profética. Sin embargo, a pesar de que Dios le dice: mira, sé lo que estás pensando, le da una palabra profética y le dice: si haces lo bueno te va a ir bien. Sin embargo, Caín no lo escuchó y terminó mal. ¿Quién falló? ¿El que tenía el don? Y Dios no. ¿Quién falló? Caín. Jesús, en el Nuevo Testamento, y uso estos 2 ejemplos porque nadie va a dudar de la capacidad de las personas que están ejerciendo el don. Le habla a Pedro y le da una palabra profética. Le dice: mirá, Pedro, vos decís que no me vas a negar, sin embargo te cuento que antes que el gallo cante me vas a negar antes que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3 veces. Yo diría que si te la presentan así, te la cuentan así, vos tendrías que decir: wow, ¿de qué está hablando? Sin embargo, Pedro no aprovechó la palabra profética. La otra cosa que hay que tener en cuenta es que yo puedo tener un don, pero no quiere decir que voy a ser infalible. Yo tengo el don de tal cosa, nadie se meta en mi camino. No funciona así. Una persona puede tener el don de sanidad, ora por una persona y se sana, y ora por la otra y no pasa nada. Y enseguida en nuestra mente ocurre o se desata una pregunta. ¿Cuál es?
¿por qué? ¿Por qué no se sanan todos? Y todas las respuestas que encontramos no sirven para mucho. No sé por qué, pero es cierto, en todo lo que hacemos hay personas que lo van a recibir y hay otras que no. Debe estar en pecado. No sé, no tengo una regla. No debe haber creído. No necesito defender mi don. Dios me usa, me dio una capacidad, lo hago. El que lo recibe, bien. Y si en el otro caso no lo recibe, no me tengo que preocupar. Ahora, tengo que entender que cuando hablamos de dones, de capacidades, son dones espirituales, no son capacidades naturales. Es algo que Dios está obrando. Por eso tengo que estar sintonizado en el Espíritu. No puedo pensar en hacer la obra de Dios en mi fuerza. El Espíritu es el que da vida. La carne de nada aprovecha. Puedo hacer cosas que parecen espirituales, sin embargo, no producen ningún resultado. Por eso necesito estar sintonizado con el Espíritu. No necesito orar para que Dios haga la obra. Tengo que orar para estar sintonizado con la obra que Dios quiere hacer. Porque a veces nosotros en el ejercicio de las capacidades nos podemos equivocar. Y le damos un chirlo al que le tendríamos que dar una caricia y acariciamos al que le tendríamos que dar un chirlo. Por eso necesito estar sensible a la dirección del Espíritu. Necesito pasar tiempo con Dios, tiempo con la palabra, porque no es una tarea humana, es una tarea divina. Para que haya resultados divinos, necesitamos hacer una tarea divina. Por eso es importantísimo, como va a decir el apóstol en Gálatas, andad en el Espíritu y no en la carne. No es nuestra capacidad. La otra cosa que tengo que tener en cuenta es qué es lo que me mueve, cuál es mi motivación. A mí me gustaría que Dios me use en tal don. ¿Por qué? Porque si Dios me da tal don, ¿qué voy a hacer? Famoso. Todos van a decir, wow, fulano, vos sabés, oró por una silla y salió caminando la silla, para eso tenía las patas. Entonces, wow, qué tremendo. No es así. Lo que nos tiene que mover, si usted mira en la Biblia, Jesús es el hombre en quien residía toda la unción de Dios. Y no encuentro ningún milagro, ni al más pequeño, que Jesús haya hecho para lucir su poder. Ni siquiera para convencer a nadie. Siempre que hizo algo, lo hizo por amor a las personas. Si yo quiero que Dios me use, si yo quiero que mis dones estén en acción, no lo puedo hacer separado del amor genuino por las personas. Hasta a veces caemos en la trampa de decir, bueno, voy a hacer para que se convierta. Sí, queremos que todos se conviertan, pero yo voy a hacer la obra de Dios por amor al prójimo, que es lo que Dios me manda. Los resultados quedan en manos de Dios. Yo no lo puedo saber. ¿Cuántas veces vamos a una campaña de sanidad y vemos unos milagros y después nos quedamos con un signo de interrogación grandote? ¿Cómo puede ser que tal persona que recibió un milagro fantástico jamás vino a la iglesia? Y cuando nos empezamos a preguntar mucho, vamos a la Biblia y descubrimos que eso siempre fue así. De 10 leprosos era un condenado a muerte. De 10 que fueron sanados, ¿cuánto volvió? 1. Y los otros 9, no sé. Jesús sabía que, y no sé si sabía o no, pero podríamos sospechar que él sabía que de los 10 iba a volver 1. Y no dijo, voy a sanar solo al que va a volver.
Es un acto de amor al prójimo. Siempre el ejercicio de los dones está vinculado a nuestro amor a las personas, sean de la iglesia o fuera de la iglesia. Y por último, quiero encontrar en la Biblia que los dones tienen que ver con ayudar al crecimiento del cuerpo. Con mucha facilidad los dones nos pueden llevar a lo contrario. A decir, acá estamos los que echamos demonios. ¿Vos qué haces? Y yo tengo el don de servicio. Pobrecito, seguí buscando, Dios te va a dar algo mejor. No, queridos. Pablo habla del cuerpo y cómo todos los miembros se necesitan. Y eso es lo que él va a plantear, una definición fantástica. Que la función, los dones que tenemos de cada uno hace al crecimiento del cuerpo. Fíjense cómo lo dice de una manera tan clara y tan profunda. Dice en Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Sino que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Los dones funcionan cuando entiendo que soy parte de un cuerpo y que lo que yo haga tenga mucho prestigio o poco prestigio, sea muy conocido o apenas descubierto, va a bendecir al cuerpo de Cristo. Y entre todos nos ayudamos para seguir creciendo como iglesia y como individuos, para que cada uno de nosotros lleguemos al punto de parecernos a Jesús, que es nuestra meta, o por lo menos tendría que ser. Que Dios nos ayude a entender que yo puedo hacer algo para que mi hermano crezca y que mi hermano hace algo para que yo también crezca. ¿Qué les parece si oramos a Dios y le pedimos que conocer los dones nos incentive a poner en marcha, en poner en acción aquellas capacidades que Dios me dio y que el Espíritu va a usar para bendecir a otros? Padre, en esta mañana yo quiero rogarte que aceptes nuestra vida. Venimos a ponerla ante tu trono, ante tu altar y decirle: Señor, lo que soy, lo que sé hacer, te pido que lo empapes de tu Espíritu para que yo pueda ser de bendición a otros. Señor, quiero que mi vida sea lo que ayude a que otros crezcan, a que otros sean bendecidos, que otros reciban tu bendición a través de mi acción. Lo que vos quieras hacer, Dios, puedas hacerlo a través mío. Te ofrezco lo que soy, te ofrezco mis capacidades para bendecir, para ayudar a crecer, para que lleguemos al punto de que nos parezcamos a vos. Acepta, Dios, nuestra vida. Acepta, Dios, nuestras capacidades. Llénanos de tu Espíritu. Te necesitamos, Dios. Señor, queremos actuar guiados por tu Espíritu Santo frente a cada situación, de tal manera que bendigamos a las personas y traigamos gloria a tu nombre. Gracias, Dios. Bendigo a cada persona, Señor, que
está allí en su casa. Pido que ahora descienda tu espíritu en la familia, en el hogar, en aquellos que están solos. Padre, este es un tiempo en que necesitamos que el cuerpo de Cristo se pueda manifestar frente a esta situación de pandemia. Seguramente vos tenés muchas oportunidades para tus hijos. Bendigo a cada uno de la familia del Feliz Encuentro en el nombre de Jesús. Amén y amén.